Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todes. Bienvenida Berta Piñán. Muchísimas gracias por el buenísimo momento que me has otorgado con la lectura de Como la piel al sol de una lagartija. Tal vez hay aquí personas que ya la leyeran en su versión original, en asturiano. Yo no, llegué tarde, llegué a la versión en castellano y estoy muy contenta de haberla leído porque además me la llevé en la maleta y creo que no hay mejor recomendación que un buen libro de verano. Bueno, bienvenida y no sé si es tu primera vez en la Semana Negra como narradora, que sé que como poeta no. Pues hola, buenas tardes, Carolina, muchísimas gracias a ti. La verdad es que Carolina y yo no nos conocíamos, acabamos de conocernos ahora mismo, así que todo lo que digamos de nos no puede estar preparado nunca. Bueno, no, el año pasado sí leí aquí, a las 12 de la noche en esta misma carpa, y hay años presenté en una carpa precisamente la versión en asturiano de esta. Muy bien. Creo que está funcionando fenomenal en castellano. En asturiano ya tuvo el sello del premio María Josefa Sobellanos, que ya ganaste en más ocasiones, pero me dicen por ahí que está funcionando genial en castellano. ¿Cómo estás viviendo este salto transfronterizo? Bueno, pues para mí el primer salto, Carolina, en realidad ya de la poesía a la prosa o a la novela, porque yo prosa sí que tenía publicado, tenía cuentos, relatos y algunos libros, y tengo sobre todo también cuentos infantiles, relatos infantiles, que siempre es muy gratificante, ¿no? Pero el salto a la novela, yo cuando salió la versión en asturiano no lo pude acompañar mucho, porque coincidióme con la Consellería de Cultura, entonces ya dejé que la novela rodara sola, que también está muy bien, y ahí rodó. Creo que va por la 3ª edición, me parece. Pero sí que es muy diferente el salto de la poesía a la novela. De pronto yo atopo un público mucho menos restringido, claro, un público que es como parte de la ciudadanía más común, porque el público lector, lo que llamábamos. Entonces, en la poesía siempre hay un público más reconocible, más conocido, más incluso a veces decimos que leémonos entre nos y que estamos siempre como autorreferenciándonos, ¿no? Y aquí, pues lo que más me presta es llegar a otro público completamente diferente y bueno, y que te va funcionando bien y que esté prestando la novela, pues para mí es la recompensa, obviamente. Bueno, y no vamos a cometer el error de muchas presentaciones, que es no hablar de lo que va la novela, sin destriparla, porque en este caso tenemos aquí, que nadie se deje engañar por una portada bucólica, por un título incluso poético y por una autora poeta. Es una novela negra, con su cadáver, con su investigación policial, con su temática de trata de blancas, ¿no? La prostitución está muy presente, corrupción policial también, políticos a los que hay que cuestionar, pero todo en ese ambiente rural. De hecho, la faja, que la tengo por aquí, pone un thriller de pueblo. ¿En qué momento te decides por narrar esta investigación, este asesinato en un pueblo? Realmente ya era casi lo que más me interesaba, que fuera ese ambiente rural, y sobre todo también interesábame esos personajes y esa parte más sociológica, porque alguien me dijo, como un poco la idea esta de Asbestas, de toda esa narrativa maravillosa que hay cinematográfica en torno a un poco el ambiente, pero ya más antropológico en lo rural, ¿no? Yo quería hacer una cosa más lixera, además una tiene que hacer lo que se siente capaz de hacer y no otra cosa, más lixera y más sociológica también, ¿no? De manera que quería retratar un poco esos que son pueblos asturianos, pero que a la vez están muy cerca de las ciudades, no tan separados de la ciudad. Un poco como el mundo moderno se va hibridando
Los pueblos conviértense más, son más urbanos en algún sentido, pero no tanto en el aspecto, sino en lo sociológico, ¿no? ¿Quién vive en los pueblos? ¿Por qué? ¿Qué xentes atopa ahora mismo nos pueblos? Y cómo los malos, los villanos, los malísimos y los criminales también están en los pueblos, ¿no? Entonces, interesábame mucho, y además la primera imagen que tuve, que no hay spoiler porque la imagen inicial casi, era la imagen de un cadáver en un maizal. Esa imagen que es potente, yo desde la poesía escríbese mucho con las imágenes, pero desde la narrativa yo creo que también se escribe con las imágenes. Esa imagen ya era la que me interesaba, y a partir de ahí pues interesábame exactamente ambientarlo en ese pueblo donde confluyen circunstancias muy diversas y muy diferentes a lo que es la idea idílica de los pueblos, pero tampoco quería caer en los tópicos actuales de los pueblos deshabitados, donde no vive nadie. Bueno, quería hacer ahí un discurso un poco más realista de lo que yo creo que son, no todos los pueblos asturianos, pero muchos sí. Y ahí aparece, ahí se encuentra ese cadáver. Tú me haces un guiño, ¿vale? Si hay algo que no puedo decir. O bueno, hay una protagonista, ¿no? Que es Suana, es una mujer fuerte, ¿verdad? Y que se ha ido a vivir al pueblo, ¿no? Es esa realidad, tal vez, ¿no? de la nueva sociología que comentabas, ¿no? De los pueblos, pero no es la única que se ha ido a vivir al pueblo, ¿no? Hay una serie de personajes que encuentran allí su refugio, ¿no? Como tú bien dices, los malos, los buenos, los cuestionables, todos entran allí y cohabitan. Y una dupla que a mí me parece muy interesante, que funciona fenomenal, es la de Suana con Teresa. Me gustaría que les hablaras de estas dos mujeres. En realidad, Suana y Teresa son el leitmotiv de la historia. Yo como poeta siempre pensaba en que el día que me pusiera a escribir una novela, porque los poetas soñamos con escribir novelas, porque esa ya es la imagen de la, como si dijéramos, de la escritora, ¿no? Tú estás ahí delante del ordenador escribiendo. La imagen de la poeta tumbada en un sofá no lleva nada, una cosa muy, muy vendible, pero la imagen de escribir, yo quería escribir una novela donde pasaran cosas. Tú decíaslo antes, Carolina, ¿no? Como esta novela donde pasaran cosas y donde de alguna manera, aunque yo creo que tiene un aliento poético, porque una no puede dejar de ser quien es, que no fuera una novela poética. ¿En qué sentido? En el sentido abstracto, ¿no? Estas novelas de grandes reflexiones sobre la realidad o sobre el símbolo. Yo quería que fuera una novela que fuera entretenida, en el buen sentido del término, de la literatura de toda la vida, que pasaras un rato también de entretenimiento y que pasaran cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí, estos dos personajes, que son los protagonistas, que son Suana y Teresa, quería que fueran diferentes entre ellas, por de dónde vienen, cómo se formen, cuáles son esos vides, pero lo que de alguna forma y la mirada más optimista, a pesar de los cadáveres, de los crímenes y todo, sobre esta historia, y precisamente la mirada sobre ellas. Como son dos mujeres, a mí interesábame también de alguna forma romper con la idea del edadismo, ¿no? Y como dos mujeres en una edad que ya pasen de los 65 años se atopen en un momento de esos vides, son muy diferentes entre ellas y sin embargo son quien para crear una complicidad, una lealtad y una amistad, ¿no? Ese gran regalo de la amistad que podemos recibirlo en todas las épocas de la vida, porque parece a veces que cerramos épocas, no, yo las amigas las que tengo, no. La idea, en ese caso, es como una idea optimista de la amistad. Dos mujeres que no se parecen nada, porque una bien del mundo de la academia, diríamos, y otra bien del pueblo mismo. Les sabidurías tampoco quería que fueran muy tópicas, sino que realmente ellas mismas se van descubriendo y se van sorprendiendo una de la otra, ¿no? De lo que esperen una de la otra. A partir de ahí, ellas en realidad forman parte de la trama, aunque no la busquen, y son las que actúen también como conciencia moral de toda la comunidad. ¿Puedo leer una? Claro, sí, pues está aquí subrayado, ¿no? Para que os deis cuenta del contraste entre estas dos mujeres, que funciona, yo creo que fenomenal. No voy a decir un Thelma y Luis, pero son como muy distintas, se complementan y hace la novela más entretenida, más divertida también. Me decía Rafa Gutiérrez Testón, que es uno de los que suscribe la faja, que él se rió mucho con esta dupla. Dice, ahora resulta, y habla Suana, ahora resulta que su más reciente amiga, su ignorante, entre comillas, amiga cultivada en los reality shows más infumables de la televisión, entendía el corazón humano con más profundidad que una lectora de Flaubert, de Shakespeare, de Stendhal. Entonces es
es esa sabiduría popular de alguien que ve la televisión, que a mí me encanta que haya aquí un personaje que hasta puede incluso salvar la trama, no la trama, la investigación, gracias a sus conocimientos de ver la tele y de conocer bien el corazón humano, ¿no? Frente a quien se ha cultivado en Stendhal, Flaubert. Me parece un contraste que funciona muy bien y muy interesante. Pero también hay unos protagonistas varones, ¿no? Y los protagonistas varones, varios de ellos responden al tópico de macho, ¿no? Con hábitos, no voy a decir cuestionables, voy a decir directamente punibles. Aquí tratas el tema de la prostitución, de la inmigración, bueno, de la peor inmigración que puede haber, que es venir engañada, ¿no? Y sin papeles a que te obligan a prostituirte. Y eso también es un contraste muy fuerte entre esa idea bucólica del pueblo. Sí, la verdad es que, bueno, yo como feminista y como abolicionista ya en el discurso que puede ser sobre la prostitución, interesábame tratar el tema y meterlo también como, bueno, esa parte de la trama, pero importante, porque, por ejemplo, el cadáver, ese cadáver de una rapacina muy moza que se atopa en el maizal al principio, ¿qué me interesaba de ello? Bueno, pues que hay un cadáver sobre el que funciona toda la trama, pero, por ejemplo, al final nadie fala de ella, no sabemos cómo se llama. En el final todo el mundo está pensando en los dos problemas, pero ni siquiera llegamos a saber cómo se llama, quién ye. Hay como, incluso hasta los dos protagonistas, que son, insisto, como la conciencia crítica de toda la comunidad, cada uno después enseguida se resitúa en los dos problemas, en los dos misterios, en los dos secretos, en desvelar uno, desvelar otro, y a mí interesaba que eso funcionara hasta el final, que esa rapacina que lle la víctima fundamental, que lle la víctima de la trata de blancas y después la víctima de un crimen, pues que permaneciera hasta el final así, como anónima, en ese simbolismo que creo que ya es importante. El propio yocal que yo describo, que lo describo y además es real, porque yo eso vivílo también en Camín de Cangues, donde vivo a Cangues, al mi pueblo, pasaba siempre primero por una nave de ganado muy grande, y esa nave cierras en un momento dado, y cuando se vuelve a abrir la nave llega un prostíbulo. A mí parecíame que ya era la metáfora perfecta, ¿no? De que no tuve ni que inventarla, solo tuve que reparar en ella para llevarla a la novela. Entonces, ese tema, cómo está tratado desde los diferentes personajes, cómo se enfrenten, como... Claro, lo que me interesaba también, Carolina, es pensar que los consumidores varones de la prostitución no son consumidores ajenos a nuestro entorno. Quiero decir, si la prostitución llega ahora mismo el primero o el segundo negocio criminal, economía criminal del mundo, eso llega porque el consumidor extiendes en todos los ámbitos económicos, sociales y de todo tipo. Por lo tanto, esa gente que yo saco ahí es gente normal, diríamos, en el sentido en que son pues, los vecinos nuestros, quienes conocemos, gente que tiene la su familia, en fin, que ya un poco la idea, porque esto no es una tesis, es una novela, ¿no? Y entonces esto hay que, de alguna manera, la idea mía era que al final tú llegues con esa tesis, aunque realmente lo único que pasan son cosas que suceden, ¿no? Y ni siquiera te metes a juzgar. No. Que eso, a mi modo de ver, está bien. Dentro de lo que es la narrativa, porque claro, no es una tesis. No es una tesis ni una novela en el que la narradora, en este caso yo como voz que narra, tenga que ir dirigiendo a los lectores y a los lectores, sino que la propia historia desprende lo que tenga que desprender, ¿no? Eso es. Y los lectores son los que llegarán ese ámbito y despréndense de ahí pues una serie de cosas que son que a mí me importaban, ¿no? Esta y una de fondo, pero después hay más, porque en el fondo toda historia y es revelar secretos, ¿no? Toda historia que interesa y es revelar algún secreto, y estos personajes tienen secretos entre ellos, secretos que a mí, si no serían personajes planos, porque no evolucionarían. El revelar los secretos a lo largo que pasa la historia y la manera en que ellas mismas se van sorprendiendo de los descubrimientos que van haciendo,
Porque otra cosa importantísima es que no nos conocémonos muchísimo unos a otros, pero después resulta que nuestro paisano es consumidor de prostitución, que la nuestra amiga tuvo un pasado relativamente oscuro, igual en el posfranquismo o en el franquismo. Después resulta que todo eso que son en realidad la base más importante de la literatura, ¿no? Que es descubrir, sacar a la luz los secretos humanos y también las miserias humanas, ¿no? Como también en los pueblos, esa parte idílica de un pueblo que parece que todo el mundo se relaciona y se ayuda, como también esconde un gran control social importante y también, bueno, pues lo que son los secretos, incluso los heredados, ¿no? De un yao para otro, y las miserias humanas. Hay un momento que a mí me prestaba de la novela cuando todo el mundo en el pueblo ya comprende que la rapaza del cadáver no es del pueblo y de pronto el pueblo tranquilízase. Dice, bueno, pues no es de aquí, pues ya, oye, que lo arreglen en otro yao, ¿no? Ese tipo también de comunidad que somos todos. Incluso no tiene papeles, entonces pues nadie se va a oye, enterar. pues sí, qué pena, pero ya no es nuestro problema, ¿no? Y yo quería un poco señalar ese tipo de cosas, pero siempre de las actitudes de los personajes, nunca contando. Ahora tú como lectora tienes que darte cuenta de esto, ¿no? Que es lo más difícil, el gran reto de escribir sin inmiscuirte demasiado en la historia, ¿no? Como narradora. Y en esa trama, es verdad, tiene razón Rafa, que hay pinceladas de humor, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que hay un cadáver, hay unas furgonetas y hay unos errores de furgonetas para aquí y para allá, que a mí incluso me hizo pensar en las casualidades de Auster, no lo sé. Y quería preguntarte cuáles son tus referentes en narrativa negra. Y luego que no se me olvide preguntarte una cosa sobre la estructura de la novela. En realidad yo no soy una gran lectora de narrativa negra y en realidad esto no hay un thriller verdadero en el sentido en que los thrillers tienen sus propias claves, ¿no? Y tienen como un código que hay que seguir. De hecho hay una reseña, creo que ya era en La Vanguardia en Cataluña, que decía por qué tal cadáver ahí desde un principio. Entonces lo que interesa en realidad y cómo los personajes se comporten ante el fecho y no tanto que el fecho sea un gran misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy una gran lectora de novela negra, pero bueno, la novela nórdica siempre lleva un referente, ¿no? Siempre cuando te pones a pensar en la novela negra. Sin embargo, yo soy más lectora de novela de personajes o novela de otro tipo. Y mucho más lectora todavía de poesía, ¿no? La gente que escribimos poesía acabamos haciéndonos como una especie de frikis de la poesía, ¿no? Estamos siempre ahí como dando vueltas a lo mismo. Pero bueno, sí que me prestan cosas que se están haciendo y también cosas que se hacen en asturiano, que siempre son algunas novelas que van pasando desapercibidas, pero que están ahí y van creando también un canon. No creo que nos aplaudan, pero igual no sí. Creo. En estas pinceladas cómicas también, bueno, no sé si es cómico o no, pero el parto de la vaca es... yo estaba angustiada con ese ternerín. Bueno, es que yo creo que... Hay un parto de una vaca. Sí, hay un parto de vaca. Y sí. forma parte un poco de la mentira, ¿no? Y del engaño. Pues sí, porque, bueno, yo vengo de un pueblo, como tanta gente de Asturias, por no decir casi el 100%, pero bueno, venimos de pueblo, tenemos una casa de donde todavía mantenemos el vínculo, y yo vengo de pueblo y además de todo, después de mayor y ya de adulta, volví a vivir en el pueblo, por casualidades de la vida, volví a vivir en la casa de los abuelos y estuve allí años ya de vuelta como un poco al pueblo. Esa mirada, que yo ya volví armada con otra mirada al pueblo, también me permitió, bueno, tener una mirada también crítica sobre las estructuras rurales y cómo funcionan. Crítica, pero también de comprensión sobre cómo suceden las cosas. Las estructuras de los pueblos o la estructura rural, decía John Berger, que es el escritor, que por ejemplo yo uno de los mis grandes referentes en novela, que son muy resistentes al cambio, que el mundo campesino ya es muy resistente al cambio y como ya es tan resistente, en vez de adaptarse, quiébrase. Cuando quiere cambiar, quiébrase. Yo creo eso que define muy bien lo que es el mundo campesino ahora, que es un mundo muy quebrado, muy quebrado de la su propia identidad o de las sus propias referentes, ¿no? Como campesinos, incluso en lo ideológico, etc.
E a mí interesábame un pouco ese mundo tamén, ¿no? Esa idea de reflexar ese mundo campesín. Todo parece moi complexo, pero despois cando pasa na novela todo lle así como lixero, e non lle, insisto, unha novela... Porque tamén me prestaba mucho facer unha novela que volviera a un concepto que se está perdiendo mucho en la literatura, que ya el concepto del entretenimiento entendido en el buen sentido, ¿no? Que lo pases bien en la novela. Un poco ese respeto también por los lectores, de vamos a ayudarlos, no vamos a ponerlos todo el día dificultades para que lean esta historia. Entonces sí que tienen pinceladas de humor que son un poco lo que contrasta, porque si no ya insoportable, si no el crimen, la fealdad, la miseria, lo horrible, ya un poco insoportable. Y aparte de todo, bueno, ya un clásico que todo por contraste pues sucede de una forma más llamativa. Entonces sí que me interesa, y interésame que sean los personajes, ¿no? Los que producen ese humor, no la mi voz la que genera humor, sino que los personajes viven en ese momento, pero también viven esas vidas, siguen con esas vidas, y en esas vidas suceden cosas, ¿no? Hay cosas ahí que son verdad, que pasaron. Está el parto de la vaca, como está la vaca que está pariendo y genera dificultades, pero claro, yo soy una persona que vi parir vacas en la mi vida, vacas y otras cosas, pero sobre todo la vaca porque ya era un acontecimiento, ¿no? Tener un chato en casa, pues incluso de neñes despertábennos si hacía falta, porque iba a parir y era el gran acontecimiento. Entonces, parece interesante que el mundo animal, además, entre el mundo animal, no, bueno, gatos, perros, obviamente, de lo doméstico, pero también ese otro mundo animal del que nos servimos. Hay una veterinaria importante. Claro, hay una veterinaria que es un personaje importante, femenín, como me interesaba que fuera, pero que ese mundo del ganado, con el convivimos y del que nos servimos, ¿no? También aparece ahí. Y en este caso, pues como quedan muy pocas vaques en lo que no son las explotaciones ganaderas, claro, los que quedan tienen nombres y parecen una más, un personaje más. En este caso llámase Frida, como la escritora mexicana, y yo un personaje más, y así se lo trata, y así lo traten los que lo rodean, ¿no? Como alguien un poco de la familia. En esa búsqueda de que la novela sea entretenida, que lo es, no sé si, o sea, por eso lo hiciste, ¿no? Para que fuera más entretenida la estructura, ¿no? Cómo los capítulos se presentan así, viernes, y digamos que es el viernes a través de la mirada de uno de los personajes. Viernes, sábado, ¿no? El anochecer del viernes al sábado. ¿Cómo vivió otro personaje ese día? Sábado, y nos lo cuenta otro personaje. Entonces vamos haciendo un mosaico en esos capítulos que a mí me resultaron un poco cinematográficos. Me venía a la cabeza películas como Y tu mamá también, bueno, o alguna de Tarantino, ¿no? En la que introducen capítulos y tú vas viendo la realidad del mismo día a través de distintas miradas. ¿Fue una manera de organizar la novela para que fuera más entretenida, más dinámica? En realidad tengo que confesar, ahora que nadie me oye, que ya responde más a una limitación propia, porque la idea de concentrar la acción en pocos días es realmente una limitación a poder, porque yo creo que lo más difícil en una narración, tú eres narradora, no sé si opines lo mismo, y el tiempo, manejar el tiempo. Cuando manejas el tiempo estás manejando la narración, estás ya sabiendo qué estás haciendo con todo eso. Y el tiempo en el sentido de avanzar también, ¿no? A mí de pronto dime cuenta que para mí ya era muy difícil avanzar en días, eso de que se dice, bueno, 2 semanas después. Y digo yo, ¿y qué hicieron en medio en esas 2 semanas? No sabía cómo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, concentré la trama en unos pocos días y de ahí salió esa estructura después. La trama está concentrada casi como quien dice en un fin de semana, pero ya casi una limitación, porque eso de hacer que los personajes avancen en el tiempo, y algo maravilloso, que la novela clásica tiene recursos, pero claro, en la novela moderna y posmoderna parece que nos quedamos sin saber avanzar y los personajes avancen un poco en lo interior, pero no sabemos emburriarlos en el tiempo de manera que sea de una forma natural y un discurso natural. Yo misma preguntábame eso, digo yo, ¿y si ahora pasan 2 semanas? ¿Qué digo? ¿Qué pasó en estas 2 semanas? Ahora pásame con ellas, que estoy empezando la segunda, y digo yo, ¿qué hicieron estas mujeres desde que les dejé ahí sueltes al final de la novela, ¿no? Porque uno acaba conviviendo con los personajes de verdad, no hay una locura, no hay un delirio, pero es verdad que acabes preguntándote tantas cosas sobre ellas y sobre ellos,
que acabes pensando que siguen teniendo la so vida, y yo digo, bueno, lo que voy a agarrar es retomarles otra vez en la so vida esta que lleven en el pueblo. Acabas de decir que estás ya con la segunda. Bueno, dígolo, pero ya un riesgo. Lo acabamos de escuchar. Estoy con la segunda, pero bueno, ya un riesgo porque, en fin, nunca sabes si vas a tener tiempo y ocasión, pero sí me presta. Porque es verdad que cuando la acabé pensé, ¿ahora qué? ¿Ahora qué lle de estas mujeres? Sobre todo por los personajes principales, obviamente lo demás no continúa. Y bueno, porque te vas encariñando, y esto es como un vicio de la escritura, de la narrativa, que te encariñes con los dos personajes y no quieres abandonarlos, ¿no? La traducción la hiciste tú, ¿no?, del asturiano. Sí. ¿Y tuviste tentaciones de cambiar algo? Siempre se tienen tentaciones. Yo ya traduzo o fícelo a veces con algunos libros de poemas y tienes tentación, pero en realidad yo no cambié nada, pero cambié a veces el tono, a ciertos tonos, acentué un tono un poquillín sobre otro. Cambiar un adjetivo, en realidad, ya cambiar un tono a veces. Ya sé que esto es muy sutil, pero bueno, ya la batalla que tenemos los que escribimos con la lengua. Al fin y al cabo, una historia no es más que lenguaje, no hay nada ahí en el nada, no se construye nada, lo que se construye es lengua, ¿no? Y lo que se construye es lenguaje. Y bueno, cambiar ciertos matices que a veces son imperceptibles para quien lo oye, pues a veces hay que cambiar bastante, ¿no? Cambiar ese tono. Yo cuando lo saqué en asturiano hubo gente que me decía, me tienes que sacar en castellano porque no sé qué, estas cosas que siempre y tal. Y ahora que la saqué en castellano y están circulando los dos, dícenme, mucho mejor en asturiano, claro, que llegue como tiene que estar. Bueno, esto ya es parte del juego, ¿no? De cómo nos acercamos a los textos y por qué. Lo que no cambiaste fueron les faves, eso no se puede... No. Eso no se traduce. No, hay cosas que no se puede cambiar. Bueno, tengo que estar pendiente aquí de un crono y ya me dice que 0, entonces sí que hay tiempo para preguntas o comentarios si alguien quiere del público. Y así alargamos un poco más la charla con Berta. Sí. No. Yo puedo leer un poco, si no hay sí. preguntas, algo que, bueno, por ejemplo, ¿no? Que hay un pequeño fragmento que en realidad desvela el título, pero bueno, el título viene de precisamente esta frase de que los dos personajes, los dos protagonistas se dicen. Están en un momento dado falando ya de ese cadáver y dice, ¿sabes lo peor? Teresa levantó las cejas a modo de interrogación sin soltar las manos de su amiga. Lo peor es aceptar que es así, que alguien puede dejar a una joven muerta tirada en medio del campo como si fuese una alimaña. Si yo no la hubiera encontrado, ¿qué hubiese pasado? Quizás se hubiese quedado allí pudriéndose o secándose, no sé. Secándose como la piel al sol de una lagartija, dijo Teresa, como si necesitara aclarar aquella imagen difusa. Y durante los siguientes minutos las dos mujeres se hundieron en un silencio denso y pantanoso. Bueno, pues yo creo que es un muy buen cierre. Gracias. No pasa más. Gracias. Esto es importante. Berta Piñán va a estar firmando la novela allí y yo solo recomendaros que os la leáis, que la regaléis y que viajéis con ella. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.